Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy este programa Retruco, el último programa del 2021, donde el día de hoy conversaremos de temas de contingencia, temas de la actualidad y en especial vinculados con la Iglesia Católica en la región de Magallanes. Hablaremos de este proceso difícil, incluso cómo llegar a los fieles a través de una misa online. Hablaremos del resumen, cómo fue vivido también la pandemia desde el lado católico, como hoy en día incluso el obispo, quien está de forma presencial con nosotros. Agradecemos esta visita. Una vez más con nuestro medio de comunicación hablaremos de esos temas y en general hasta la actualidad. ¿Cómo está, obispo? Bienvenido, Monseñor Bernardo Bastres, por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, gracias por la invitación. Cuando hablamos de también cómo se vivió la pandemia, obispo, han transcurrido ya 16 meses. Hablaremos y le voy a preguntar varias hechos que han sucedido hasta llegar hasta la actualidad, hasta esta carta de renuncia que usted hace llegar hasta el Papa, pero iremos por paso. Tenemos dos bloques para conversar. Esa es la idea, que la gente igual en la casa nos acompañe. Esperemos que sea así. Saludamos a también quienes están a través de la transmisión de Facebook, a través de nuestros medios de plataforma digital, que es Pingüino Multimedia. Obispo, ¿cómo fue la realidad? ¿Cómo fue hoy en día enfrentar una pandemia que a lo mejor hoy en día la vemos lejana en el sentido de cómo comenzó hace 16 meses, pero también la Iglesia ahí tuvo que enfrentar hartos cambios, actualidades, que no sé si estábamos preparados? Bueno, yo creo que el ser humano no estaba preparado para algo así. A ver, yo creo que la pandemia la hemos vivido como la ha vivido cualquier ciudadano. Recordemos que en la Iglesia la componen los fieles y los fieles son ciudadanos. Por lo tanto, hemos tenido que ir aprendiendo a convivir con la pandemia. Ahora, lo que a nosotros nos salvó bastante durante la pandemia es que pudimos transmitir algunas cosas a través de las redes sociales, y los que más nos ayudaron fueron los jóvenes. Los jóvenes fueron nuestro gran instrumento, porque eran los que se manejaban mejor en este mundo del Facebook, ¿cómo se llama esto? La señal online, etcétera, se movían los jóvenes. Así que nosotros salimos al aire por los jóvenes. Si no hubiera tocado a nosotros sin jóvenes, era imposible. Es decir, a mí me ha costado un montón entrar en este mundo. Así que nosotros salimos gracias a ellos, y ellos nos dijeron, mira, hagamos de esta manera, hagamos esto otro, y nos pusimos a disposición de los jóvenes. ¿Usted lo recuerda hoy cuando fue la primera misa que se transmitió de forma online? ¿Cómo fue? Me imagino no tener a fieles... A ver, nosotros empezamos a transmitir las primeras, después cuando vimos, fue para lo que más nos hizo crisis, yo creo que fue la primera Semana Santa. Ya. Cuando ya vimos que no podíamos tener a los fieles, y hicimos la Semana Santa transmitida desde la catedral, y solo yo con el padre Freddy. ¿Cómo se sintió eso, obispo? ¿Cómo se sintió? Era impresionante porque, a ver, uno está acostumbrado a ver la catedral con personas y los bancos estaban vacíos. Entonces yo hacía el esfuerzo de imaginarme a los fieles que veo todos los domingos, porque generalmente uno se siente, claro, uno siempre se sienta en los mismos lugares. Yeah. Entonces cuando miraba me recordaba, este se sienta acá, esto acá, como para poner el rostro, porque si no era dirigirse a nada. Y entonces así uno tenía presente a los fieles. Después la catedral adquirió la fuerza de siempre, que es el lugar común de todos. Y los jóvenes nos ayudaron a salir al aire. Y después empezamos a salir todos los días, empezamos a hacer una serie de cosas y acostumbrarnos a esta manera de poder atender a los fieles. ¿Pensó alguna vez que se iba a hacer alguna misa virtual? No. Yo creo que nosotros
Se lo pregunto porque habitualmente como que todo en la vida se va actualizando, como que todo uno dice hoy en día estamos acostumbrados a través de esta digitación, a través de esta internet. Entonces, yo creo que no. Primero, que tuvimos que acostumbrarnos a este medio. Segundo lugar, que este medio parece muy amigable, pero es tremendamente cansador. ¿Por qué? ¿Por qué lo ve así? Porque hay que estar concentrado en él. Es decir, no te acepta otra cosa. Hacer el trabajo a través del teletrabajo te demanda el doble trabajo que la cosa presencial. Porque la cosa presencial tú hablas con otro, te desenchufas y haces tu trabajo y vuelves al otro. En cambio, aquí estás metido en esto, nadie puede entrar porque ¿cómo se llama esto? Te desorienta, te desconcentra, por lo tanto, y después tanta hora los ojos frente a la pantalla cansan. Y ustedes mucho. También estuvieron, me imagino, conectados a través de forma Zoom, a través de las diferentes reuniones que se tuvieron que hacer. Hasta el día de hoy hemos ganado y seguimos en algunos lugares. Es decir, a ver, yo creo que el Zoom o cualquier medio que te permite nos ha traído una ventaja indudablemente para seguir trabajando con él. Yo creo que es una plataforma de oficina que llegó para quedarse, porque eso nos permite estar, qué sé yo, puedo estar directamente con la gente de Puerto William en una reunión, que antiguamente o ibas tú o no había caso, o hablábamos por celular. O sea, de cierta forma llegó para quedarse, de una forma que a lo mejor no se esperaba que se podrían hacer estas celebraciones eucarísticas, pero uno dice, bueno, ya llegó y tenemos que acostumbrarnos de cierta forma. ¿Se sienten más cercanos ahora comparado a 6 meses atrás como se hacía? ¿No? Todavía porque, a ver, no reemplaza lo que es la forma presencial. Claro, a ver, la fe es como la familia. Tú creces en el amor de la familia cuando ves y tocas, ¿no? Más tú te alejas de un ser querido, por más que diga que lo quiere, es distinto, ¿no es cierto?, la reacción cuando tiene alguna persona que el ser que estás viéndolo todos los días. Por eso es que el amor crece en estar reunido con el otro. Y la fe es lo mismo. La fe es necesaria el otro, porque el otro me ayuda a la fe y yo comparto la fe con él. Entonces el afecto, el cantar juntos, el mirarnos juntos, el de reírnos. A ver, esos fieles que usted comenta que siempre se sientan en los mismos asientos. Claro, en los mismos lugares. El reírnos juntos, el saludarnos, eso es irreemplazable, irreemplazable. Y lo hemos visto también en la educación. Claro, me imagino que se vieron exactamente igual que enfrentados que lo que fue con los profesores, que estar a través de un tablet haciendo clases que era totalmente difícil porque no se sabía tampoco cuál era la atención que realmente existía. Cuando hablamos de poder medir también la convocatoria, hoy en día cuando hablamos de algo presencial uno se puede dar cuenta en las parroquias, en las iglesias, cuando llegan los fieles. Pero ¿qué pasa con ese internet que a través de hacer enter e ingresar se vio más convocatoria en estas fechas? Yo creo que mucho más. Y lo ves porque estos medios miden a cuánta gente está llegando. Nosotros teníamos la celebración de la Eucaristía y al final los jóvenes nos dijeron, han seguido tantas personas, calculamos que estas personas son tantas, entonces hemos llegado a fieles que tal vez presencialmente no hubiéramos llegado. ¿Podría interpretarse que fue el momento de pandemia que se acercaron más fieles el día de hoy a esta contención que se necesitaba de cierta forma? Un grupo yo creo que sí, pero también hay un grupo que frente a la pandemia se cuestionó dónde estaba Dios y le ha costado mucho entender que hay cosas que dependen de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad en la ciencia. Es decir, yo creo que se han dado los dos fenómenos. El fenómeno que hemos llegado a muchos, que hemos podido contener, que hemos podido hablar por teléfono con ellos, que hemos podido tener una relación más directa. ¿No es cierto? Han habido personas que se han ofrecido y que hacían teléfono de ayuda, y la gente iba, contaba. Hemos podido rezar, hemos podido hacer campañas muy bonitas cuando hemos tenido gente enferma de COVID y todos nos juntamos para rezar y después veíamos que salía del COVID, era una alegría tremenda. Pero también ha habido personas que le remeció su fe, decía, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¡Qué injusto! Sobre todo aquellos que perdieron seres queridos que no lo pudieron despedir. Yo creo que hay un duelo en muchos no concluido. Y eso yo creo que es muy triste. Y se lo voy a preguntar, hijo, porque usted también fue bastante directo en dar a conocer que las autoridades de cierta forma podrían haber hecho algunas situaciones como hacer o despedir o dar un permiso, una excepción, con un funeral, con una despedida a un familiar a lo mejor bastante reducido. Porque ciertos familiares, como usted lo menciona, me imagino que fieles que se han acercado a ustedes y también se lo han dado a conocer a los diferentes padres de las iglesias en Magallanes,
que falta esa sensación de despedir a un ser querido, en especial cuando por COVID o por alguna otra enfermedad. Es que yo creo que, bueno, ahora... Hoy en día sí se puede, pero hace un tiempo fue bastante difícil. Y después de la guerra somos todos generales, entonces yo no quiero decir algo por otro, pero me pareció que al principio las autoridades fueron demasiado drásticas, sobre todo con las situaciones de dolor. Y después se les fue ablandando el corazón. Porque yo entiendo, una persona que está con COVID hay que dejarla aislar, no la puede ver familia, ya perfecto. Pero si fallece podría haber habido un afuera un poco más grande. De tal manera que por lo menos dar la sensación de concluir. Pero mira, fallecían, lo entregaban en la urna sellada y había que sepultarlo inmediatamente. ¿Quiénes lo vivimos de esa forma así? Fue triste, porque no está el momento, por último, para sentarte frente al difunto y decirle chao, no sé, Obispo, hoy en día, quienes nos pueden estar viendo por la pantalla y que sufrieron una situación muy similar a la que usted relata, ¿cómo hoy en día se le entregan palabras de fe? ¿Cómo palabras de contención? Palabras de y los psicólogos también lo hablan, que hay varios ciclos, varios rituales que el ser humano está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, hablamos de una graduación, hablamos a lo mejor de una despedida, y en este caso uno de los momentos más cruciales y más tristes a lo mejor de un ser humano, que es despedir a un ser querido, que es poder despojarse físicamente de él a pesar que en la memoria esté. ¿Qué se le puede decir a estas personas que nos están viendo hoy en día que pasaron por una situación así? Yo creo que hay varios rituales que se ha hecho. A ver, el alcalde me invitó a un ritual del 1 de noviembre en el cementerio donde se encendió una llama, donde rezamos esa tarde e invitamos a un montón de personas que no habían tenido la posibilidad de sepultarlo. Ahí como para hacer algo más oficial. Nosotros los recordamos siempre durante la Eucaristía. Todos los domingos, ¿no es cierto? Todos los que han querido rezar por ellos, hemos rezado, lo hemos acompañado y todo lo demás. Pero también ahora está el ritual de ir al cementerio. Yo creo que hace muy bien cuando uno no ha podido despedir al cementerio y saber que está allí, que está la placa, llevar una flor, sentarse, tomarse el tiempo de regalarle al difunto ese tiempo que no le pude regalar antes. Porque hoy día sí permite. Entonces yo creo que hay signos que son bonitos. Llevar una flor al cementerio, sentarse, poder establecer una relación, yo creo que va ayudando a terminar. Y lo otro, que es muy sanador, es conversarlo. Yo creo que quedarse con la pena adentro y no compartirlo con nadie hace mal. Fíjate que yo invité para la Navidad un signo muy sencillo. Y el otro día una señora me dijo, padre, no sabe cuánto bien me hizo la noche de Navidad su consejo. ¿Y sabe lo que consistió el consejo? ¿En qué? En que en una de las bolitas del árbol de Pascua, o en las que quisiera, pusiéramos la foto de los que habían partido. De tal manera que cuando llegó a las 12 de la noche, ¿no es cierto?, cantamos Noche de Paz, ahí estaban presentes. Bien. Y una cosa sencilla, porque el árbol de Navidad es un árbol de vida, y lo adornamos porque es la vida. ¿Y qué mejor vida de los que partieron? Entonces hay algunos que pusieron la foto del hijo que está en Santiago, la foto de este. Es una forma de decir, ese adorno representa a alguien que yo quiero. Y eso también yo creo que ayuda a cerrar ciclos. De la pandemia, lo más fuerte siento que fue eso, específicamente de perder, bueno, que es irreparable, perder seres queridos, pero también usted comentó en algún momento que la fuente laboral, donde muchas personas perdieron estos hitos que fueron prácticamente hasta los días de hoy en familias que han generado un impacto. Es decir, en la fuente laboral es tremendo, porque la fuente laboral no es solo ganarse un sueldo, porque por último y después el Estado te da plata. La fuente laboral te dignifica. No es lo mismo ir a buscar un IFE que te están ayudando que decir, este lo traje con el sudor de mi frente. No sé, hay algo, fíjate que es bien interesante porque el libro del Génesis dice que Dios castiga al hombre en el trabajo, cuando comete el pecado. ¿No? Es decir, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque el trabajo te dignifica. Tu trabajo aquí como periodista y hacer esto, llegas a la casa después contenta porque más allá de lo que ganaste, es tu vida, claro. Te involucraste en ello. Entonces la pandemia en muchos los dejó sin pega y se sintieron tremendamente inútiles. Es decir, ¿no? ¿Cómo sostengo a la familia? Sí, me están ayudando por otra parte, nosotros repartimos canastas, hicimos un montón de bien. Pero, y la dignidad de sentir una persona que aporta, eso yo creo que también... Eso no tiene precio. Y no tiene precio. Y trae también consecuencias, porque hoy día ha costado mucho que algunos levanten cabeza. Cuando hablamos, obispo, hablamos de la situación igual psicológica de la pandemia. Hoy en día seguimos una pandemia, a pesar que se ve con una movilidad más liberada, que hoy en día tenemos diferentes dosis, ya se habla de una cuarta dosis, que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia.
¿Usted lo ve de esa cierta forma que donde hay personas que sí buscan, donde han sufrido una pérdida, han sufrido no solo una pérdida familiar, a lo mejor económica, lo que usted mencionaba, el trabajo, y que de cierta forma se acercan a la iglesia a buscar esa acogida, a buscar ese soporte, porque emocionalmente no se encuentran estables? ¿Usted analiza que puede existir también una pandemia emocional que hoy en día en nuestro país o la región también? A ver, yo creo que, y se ha hablado, ¿no es cierto?, la salud mental está dejada a lado. Y debe ser tremendo, ¿no? Si nosotros que estamos sanos, fue sentirnos encerrados en la casa. Y eso que yo tengo casa grande y tengo jardín. Yo pensaba en lo que vive en un departamento. Al principio no sabíamos qué hacer, después ya nos acostumbramos. Porque el ser humano se acostumbra a todo, pero mientras tanto y faltaba algunas cosas. Entonces yo creo que eso ha sido una cosa poco valorada. Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado que es importante cuidar los espacios públicos. Es decir, ahora no podemos, pero al aire libre podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo las plazas, los lugares de parque, yo creo que tenemos que darle un valor porque eso nos ayuda a salir de la casa, es una cosa donde vamos a estar más seguros y al mismo tiempo nos abre perspectiva, ¿no? Nos encontramos con otros, vemos, etc. Yo creo que la cosa de la salud, ¿no es cierto?, mental, de lo psicológico, es algo serio y que no se ha tomado el peso que indica. Hay mucha gente que ha pedido licencia justamente por depresión en esta época. Monseñor, ¿usted siente de alguna forma que la solidaridad igual se puso a juego, se puso a prueba en esta pandemia? No. ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que la solidaridad sacó la fuerza que siempre ha tenido. A ver, aquí en Magallanes a mí me ha llamado la atención. ¿Pero cuánto? Usted lleva 15 años en Magallanes, ¿no? Todas las veces que hemos hecho campaña por algo nos ha ido súper bien, porque parece que el magallánico está esperando para poder ayudar. Para poder ayudarse. No digo que espere la desgracia, porque no es así. No. Entonces, pero cuando usted dice se puso a prueba, yo creo que se pone a prueba en los lugares donde la gente no es solidaria. En cambio, mira ahora, mira este año. En la pandemia pudimos ayudar a un montón de cosas. Las campañas que hicimos con televisión, la campaña que hemos hecho con los comercios, nos ha ido bien. Ahora último hicimos esta campaña en la zona franca para poder ir en ayuda con las canastas de Navidad y nos fue súper bien. ¿Cuántas canastas más o menos uno dice en general? Que más allá de la canasta, ¿a cuántas familias llega? ¿Cuántas familias se impactan? Sí, cuando se habla de dignidad también, una canasta que sea digna para esa familia, como si fuera el que entrega, como si fuera para uno también. A ver, nosotros cuando entregamos la canasta calculamos que la familia tendrá para unos 20 días de comida. No es solo la cena de Navidad, ¿no es cierto? Porque sería muy egoísta. La cena de Navidad está el pollo que tienen que comerlo porque si no se echa a perder. Pero habremos llegado a unas 950 canastas. Y detrás de cada canasta hay que calcular que siempre hay unas 3 personas o 4 personas. Cuando hablamos de la iglesia donde ayuda, incluso con estas canastas o constantemente durante los meses con las diferentes parroquias e iglesias, ¿de cierta forma ha crecido la pobreza en esta pandemia en Magallanes? Yo creo que hemos puesto en la mesa una situación que todos sabíamos que existía y que tal vez estaba media disfrazada ante la pandemia. La pandemia yo creo que vino a correr el velo. Algo que no queríamos ver, algo que no nos dábamos cuenta o nos hacíamos tan velos que no estaban. Y que cuando nosotros como iglesia decíamos que hay familias que están pobres, decía la gente, no es verdad. Y que ustedes tienen la radiografía completa. La radiografía completa, porque ¿sabes qué? Hay que pensar que ninguna persona quiere ser descubierta en su pobreza, porque hay una dignidad personal. Y yo digo, en Magallanes hemos crecido una pobreza que para mí es la pobreza más triste, que es la pobreza de los hermanos de la tercera edad. De aquellos papás que se cagaron la mugre para que el hijo sea universitario y que tenga una buena carrera. Y que ahora tiene una pensión básica, baja, porque nunca impuso, porque en esa época no se imponía. Claro. Y se le paga la pensión en remedio, se le da la pensión en comida y tiene un cascarón que no sabe cómo mantenerlo. Esa pobreza es muy dura, porque no va a ir al vecino a decirle necesito ayuda. Nosotros hemos llegado, nosotros hemos llegado de forma indirecta y uno los ve como sufren y es triste porque... Y las parroquias nos hacen un gran trabajo, ¿no? con las juntas vecinales, en la unión que hay también de las diferentes redes de apoyo que existen en conjunto. A ver, nosotros en la parroquia tenemos un trabajo muy bien de la señora de Acción Social,
las personas que trabajan en la acción social, no sé, en la pastoral social, hacen un bien enorme. Durante la pandemia nosotros no hicimos comedores, sino que ayudamos a la Junta de Vecinos que tenían comedor. Ya. Porque optamos por ayudar a la Junta de Vecinos en lo que estaban haciendo, porque no se trataba de multiplicar, Claro. se trataba no se trataba de dividir, se trataba de multiplicar. Multiplicar y no dividir. Entonces, ahora también para la Navidad hicimos lo mismo. Piensa que la mayor parte de juguetes y todo lo demás lo entregamos a través de la Junta de Vecinos. Porque nos parece que tenemos que trabajar juntos, porque la Junta de Vecinos llega a un sector de personas, nosotros llegamos a otro sector. Y se trata de ir sumando fuerza. Y en eso nos ha resultado muy bien. Hay algunas juntas de vecinos que funcionan, pero como reloj. Espectacular. Y algunas presidentes que hay que tenerle mucho respeto. Pero está bien, porque trabajar en unión, eso es lo Sí. que hace también llegar al más necesitado. Y como usted también lo menciona, monseñor, es llegar con la dignidad de esta persona que Claro. lo necesita. Y donde no generar una victimización, y donde llegar con una ayuda, con este lado tan solidario que, como usted lo menciona, los magallánicos lo tienen muy a flor de piel. Sí, yo creo que está aquí. Mira, me llamó la atención, oye. Hubo el incendio de Natales, en pocas horas ya había gente que estaba reuniendo ayuda, que iba. ¿No? Eso habla muy bien del magallánico, es decir, parece ser que esta región, por estar así un poco aislada del resto del país, nos damos cuenta que todos somos importantes. Y una de las cosas que tuvimos que aprender en la pandemia, yo creo que una de las cosas que tuvimos que aprender en la pandemia es que mi responsabilidad salva una vida. Mi irresponsabilidad puede matar a una persona. Vamos a hablar también, obispo, al respecto de eso y de otras cosas. Voy a hablar también, quiero preguntarle al respecto. Bueno, usted lleva 15 años en Magallanes, ya tenemos, no fecha todavía, pero sabemos que ya no va a seguir al mando también de lo que es acá la diócesis en Punta Arenas, en Magallanes. Hablaremos de eso y de otros temas relacionados a este 2021. Vamos a una Muy pausa bien. comercial y ya regresamos. Bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Continuamos nuestra entrevista, nuestro segundo bloque. Estamos con el monseñor Bernardo Bastres, Florense, quien es obispo de la diócesis de Punta Arenas, conversando de los diferentes hechos que han pasado durante este 2021, donde ya este programa es el último del 2021 y hablando también de diferentes situaciones y contingencias que el día de hoy estamos en Magallanes, especialmente hablando de la pandemia y la solidaridad. Quiero preguntarle, monseñor, porque quienes ya lo conocimos alrededor de este mes de diciembre, es esta carta de renuncia que a través de su persona se entrega al Papa Francisco tras 15 años a cargo de lo que es la diócesis de Punta Arenas acá en Magallanes. Cuéntenos al respecto de esto. Bueno, usted dio a conocer que era por también una situación personal y donde también usted a través de su carta bastante extensa habla de diferentes hechos que han sucedido. A ver, yo creo que como iglesia en Chile hemos vivido una situación muy complicada, ¿no es cierto? Una situación que no fuimos preparados para ello. A ver, la gente tal vez no entiende, pero yo opté en mi vida, lo único consciente que estaba es que yo opté por la vida religiosa y quería ser cura. Y ojalá un curita en una parroquia y ahí. Sí. ¿Cuántos años lleva también? A ver, cargo? yo como cura llevo 46, me parece. No, si no, soy como los viejos que no se cuecen en un hervor. Ya. Pero entonces, ¿qué sucede? Que van sucediendo una serie de hechos y uno no se siente preparado para ciertos hechos. Tiene que responder, es decir, uno tiene que responder inmediatamente, no es que tengas tiempo para pensar y hacer no sé cuántas cosas. Entonces, eso causa una cierta tensión, un cierto, yo diría, no desánimo, sino una tensión interna. Después hemos vivido, ¿no es cierto?, como región, una serie de elementos que a mí me han golpeado mucho. Por ejemplo,
el famoso estallido social que hablan de octubre. Es decir, yo jamás pensé que nosotros aquí íbamos a tener una iglesia quemándose una madrugada, ¿no? Tuvimos que correr a Santa Teresa porque habían puesto fuego en las puertas. Quisieron quemar las puertas de la catedral, quemaron las puertas al lado. Entonces yo decía, pero tan mal lo hemos hecho. Es decir, es cierto que habrá habido delitos, ha habido cosas, pero y todo el trabajo de las personas, todo lo que hacemos, estamos recién hablando de la acción social. No, es decir, como que... Este es el otro lado que uno claro, a veces dice, entonces eso pasa? Te va minando interiormente. Después, yo creo que el Papa tiene que buscar también personas que sean de acuerdo a los tiempos, más jóvenes, que tengan ideas más, ¿no es cierto?, más actuales, que entren en este mundo. Yo me siento que las capacidades que tengo son las capacidades limitadas que tengo. Lo que estoy tranquilo es que, perdona, pero lo que estoy tranquilo es que yo no opté para ser obispo, me llamaron para ser obispo. Entonces, pero ¿no? tengo entendido, monseñor, que esto también fue una decisión tomada muy recientemente, o es algo No. que usted viene analizando, porque tengo entendido que fue desde el 2017 que usted también lo viene analizando. Yo vengo hablando esto de hace muchos años atrás. Pero lo que podría antes que reventara otras cosas. Lo que podría haber tomado fuerza en su retiro, en esta renuncia, es después del estallido. No, social, se lo pregunto, no. porque el 2017 tengo entendido que usted ya venía dando a conocer que quería renunciar. Yo dije varias veces que lo mejor era poner un obispo distinto, si eso yo, porque también hay que ser objetivo en la vida. Pues. Cuando una autoridad, yo creo que tiene que reconocer que un momento, uno llega hasta un momento y no puede llegar tomar más. la decisión? Claro que me costó. Claro que me costó porque si tú me preguntas humanamente, yo me había proyectado terminar a los 75 años. ¿Y hoy en día tiene? Voy a cumplir 67. Ya. Entonces no es que me quedan, pero me quedan todavía unos 8 años. Varios años todavía. Pero después, por otro lado, uno tiene que ser honrado. Yo, fíjate que quien me hizo pensar mucho en la decisión fue el Papa Benedicto. Él me hizo obispo y después cuando él renunció, y dice, renuncio porque las fuerzas no me dan, porque veo que la iglesia necesita algo, yo decía, mira este hombre, ¿eh? Hay razones que tal vez tú a los demás no le puedes explicar. La gente de repente... Pero insisto, cuando uno tiene autoridad, tiene que mirarse al espejo y decir, a ver, tengo que ser crítico. Si de repente me dice, mira, esto no está bien, mira, podría ser de esta otra manera, podría ser de esto. Y yo digo, pero si esto no me siento, no puedo vivir toda mi vida bajo tensión y toda mi vida y detener la marcha de una iglesia. Esta iglesia es una iglesia muy viva, es una iglesia que demanda mucha energía. Entonces me parece que llega un momento, entonces conversé, yo ya había mandado una carta, hablé y el último tiempo hablé con el Papa y le presenté algún elemento, el Papa me mandó a decir, bien, ya, presenta la carta y yo te doy la renuncia. Y no pasó nada, po. Ya, en ese entonces no pasó absolutamente nada. No, puedo decir, a ver, cuando el Papa me dice presenta la renuncia, de aquí a que me llegó la renuncia pasó un buen tiempo, ¿sí? Ya. Porque Roma toma las cosas con calma. Claro. ¿Cuántos años pasaron o cuánto tiempo pasó una vez que ya se acoge esta renuncia y se da a conocer también la respuesta? A ver, desde que se acogió hasta que todo la renuncia, un par de meses. Ya. Y una vez que los fieles conocen la decisión, ¿cómo fue también esta reacción? Porque los medios de comunicaciones, nosotros quienes tuvimos esta carta, y hoy en día yo la tengo acá en la mano, habla también de que son situaciones personales y que les sobrepasa ciertas situaciones, tal como lo ha explicado ahora. Pero me imagino que también los fieles han comentado, le han preguntado, no solamente a usted, sino que todo el equipo que trabaja en conjunto con usted. Aunque estaba bueno, para todos fue una sorpresa. Algunos les comuniqué unos minutos antes porque tú sabes que Roma dice que tiene que ser una hora y no se puede decir antes de la hora. Ya. Entonces, hay ciertos protocolos también que esperar. Lo que más me ha dolido es ver que algunos se han puesto tristes porque yo me hago un paso al lado. Eso me ha dolido porque no era mi intención. Es decir, mi intención no es causar ni malestar ni dolor. Pero le he dicho a todos, yo creo que tengo que ser honrado con mi conciencia, tengo que ser honrado con lo que me ha pedido la Iglesia. Y de lo contrario es llevar adelante una cosa por sostenerlo. Yo creo que a pesar de que he causado alguna tristeza, a pesar que no me gusta que algunos sufran, bueno, he aprovechado de decir que siempre hay dos personas que se enaltecen, mira, hay dos personas que terminan siempre siendo buenas, el difunto y el que se va. Tú no has visto que ninguno que se va es malo. Claro. No, todo el mundo le hace despedida y se olvida las cosas. Es que hay que ser objetivo.
Pero eso me ha dado tristeza, el ver a personas que de repente han llorado, personas que se han acercado, que me han abrazado, porque no me gusta causar malestar. ¿Y estos 15 años, monseñor, cómo los tomó? ¿Cómo los resume, estos 15 años que estuvo a cargo? Muy bien, yo estoy muy contento. Yo en la carta pongo que he meditado lo que dice el siervo, ¿no es cierto?, inútil, es decir, he hecho lo que tenía que hacer. Yo en eso estoy muy tranquilo. Que me pareció que hice lo que tenía que hacer, que hay algunas declaraciones de prensa que a algunas no les ha gustado, lo sacaron de contexto. A mí eso me tiene sin cuidado, porque yo en conciencia estoy muy tranquilo. Usted siempre ha sido bastante directo para decir las cosas y que incluso en algún momento algunas autoridades no se sintieron muy a gusto. Mucho. Por ejemplo, cuando hablábamos de celebrar las misas, de los aforos que existían, de las situaciones que eran también, incluso alguna vez se le tituló como la desobediencia a estas reglas sanitarias que existían. Sí, pero yo presenté un principio que es de moral. Ninguna persona está obligada a cumplir una ley injusta. Y yo decía que ese día la ley era injusta para Punta Arenas porque éramos los únicos que teníamos un aforo, teníamos una situación mejor y nos volvían a poner en la misma situación que los demás. Ya. Entonces, injusto, claro, porque no habíamos portado bien y podíamos haber crecido un poco en el aforo, pero nos castigan porque todo el país se le ocurrió hacer no sé qué ley. Es decir, claro, de cierta forma no nos miraron de una forma independiente, sino que nos miraron a nivel nacional. Claro, y que después empezaron a tomar cada provincia, que es mucho más justo. Claro. Sí, en eso, pero yo fíjate que estoy contento de estos 15 años. Mira, aquí estoy contento. Estoy contento porque me tocó al principio mediar la cosa del gas. Yo ahí conocí la Fuerza Magallánica en ese Conocí entonces. la Fuerza Magallanes. Me tocó hablar con mucho para defender Magallanes. Entendí lo que significaba para el magallánico, no el gas, sino el tomar medidas sin tener presente lo local. Yo creo que el gas fue una cosa injusta, en el sentido que tomaron una medida en una oficina de Santiago y aplicaron acá y no tenían idea de lo que significaba en Magallanes el vivir y que el gas era como el agua. ¿Usted la primera vez que llega a Magallanes fue en el 80? Yo llegué en el 74. 74. ¿Desde ese entonces no se va de Magallanes o no, solo yo me conoció voy, Magallanes en ese entonces? A ver, me voy de Magallanes en el 87 cuando viene el Papa Juan Pablo. Ya. Una vez que acabó la visita del Papa en abril, yo en julio me fui a estudiar a Europa. ¿Y usted vuelve después del 2006? Y después yo vuelvo en 2006. Yo antes venía siempre porque era superior, así que venía todos los años a Magallanes. Perfecto. Pero así a residir de nuevo el 2006. ¿Y alguna vez pensó que iba a ser obispo de Magallanes? Nunca. Mira, usted me lo menciona, me dice, a mí me nombraron, pero yo por quería eso, seguir siendo cura. Pero mira, fue así. Cuando don Tomás estaba terminando como obispo, yo fui a hablar con el nuncio y le dije, señor nuncio, sería bueno que nombrara este tipo de obispo para Punta Arenas, por lo que yo he conocido. Me dijo, muy bien, te agradezco. Incluso le llevé de nombre, le dije, mira, me parecía que podía... Propuso ciertos candidatos. Y después cuando el nuncio me llama, porque entre paréntesis sale en marzo... Perdón que se lo pregunte, ¿su cargo cuál era en ese entonces? Para que la gente yo era provincial de los Salesianos. Y me llama un día, porque justo el fax llegó el día de mi cumpleaños, me llama un día después porque yo no estaba, y me dice, dice el Papa dice que usted tiene que ser obispo, y no piense en el lugar porque Dios lo quiere. Magallanes, me dice. Bueno, le dije yo, si el Papa lo dice, yo soy obediente y ningún problema. Pero yo había pensado terminar como provincial y dedicarme a otra cosa. Entonces tenía la cosa muy clara de dónde iba a ir y qué es lo que iba a hacer. Pero lo pidieron y he estado y no me arrepiento. Y así han transcurrido ya 15 años. Cuando llegó por primera vez con esta fuerza, donde sintió la fuerza del magallánico, donde fue esta movilización del gas, después que otros hechos históricos que han marcado desde la región. Ver, yo creo que eso del gas marcó bastante. Lo que marcó bastante fue toda nuestra opción por la gente de la calle. Yo creo que hicimos una cosa con las comunidades preciosas, cuando no tenían el albergue definitivo y lo teníamos en el gimnasio de San Miguel, después lo tuvimos en otra parte, y que todas las noches iban todas las comunidades a cocinar para la gente de la calle. Yo creo que se formó un ambiente en las comunidades y con la gente de la calle que dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy gente de la calle que incluso a veces ha sido criticado la situación de las personas en la calle, pero usted también las ha defendido muy fuertemente por la situación que ellos viven. La gente de la calle puede tener 1000 defectos, yo puedo agregar otros 1000 más. Pero el Evangelio a mí no me pregunta los defectos, el Evangelio me va a preguntar, ¿tuve hambre? ¿Tuve frío? ¿Estuve en la calle? Y
Y a mí me golpeó mucho porque ese 2006, cuando llegué, hubo una persona que murió en las puertas del hogar de Cristo de frío en la noche. Y yo dije, esto no puede ser. Y ahí usted Y ahí entonces empezamos a ponerle color y logramos construir la residencia aquí de Avenida España, que los vecinos todos, ¿para qué te digo? Como me dijeron de todo. Fueron difíciles momentos, ¿no? Fueron difíciles, pero era una causa Porque bonita. también estaba llegando, era bastante nueva, entonces, pero también Claro. liderar una situación compleja. Pero fue muy bonita, las comunidades fueron bonitas. Yo digo eso una cosa. Después, yo digo, una de las cosas bonitas que tuvimos es cuando se desbordó el río. En 2012. 2012, toda la solidaridad. Hay que manifestar en las comunidades, impresionante. Y fuimos todos a sacar el barro con pala. No, fue una cosa, para mí fue una experiencia. Jóvenes, adultos. Bonito. Y nosotros en esa época hicimos una opción como iglesia que yo creo que la acertamos. Esa vez nos llegó dinero y dijimos, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Y ayudamos a todos los pequeños comerciantes que se vieron inundados. Porque dijimos, esto necesita de nuevo hacer funcionar el local, o si no va a haber cesantía. Entonces, a cada uno les pagamos el arriendo, a algunos Porque, les... monseñor, esas cosas a veces no se conocen, no se saben, o uno se le olvida, no recuerda, han pasado varios años y como dicen, a veces uno ayuda sin mirar a quién y no necesariamente no la conocemos. Pero esa ayuda la hicimos junto con la gente de la pastoral social, Sí. es decir, nos pusimos de acuerdo y dijimos, a ver, les van a dar comida y todo lo demás, pero... ¿Cómo más ayudar? Claro, porque nos dimos cuenta que había varios comerciantes de ese sector que vivían del pequeño boliche que tenían. Claro. Y entonces qué importante era que pudieran tener productos para seguir vendiendo. Eso, por ejemplo, a mí me marcó y fue bonito. Después viví otros momentos que no me recuerdo, pero... Y la otra cosa que me llena de orgullo, y no a mí, sino a la Iglesia Magallánica, es los tremendos desfiles que hacemos el último domingo de septiembre para la Virgen del Carmen. ¿No es cierto? Los de Nazareno se llevan al Cristo arriba en agosto y es maravilloso. Y después lo que hemos logrado hacer en septiembre, cuando buscamos, ¿no es cierto? Íbamos todos a desfilar a la plaza. Y ¿Se extrañan esos desfiles? Se extrañan, pero este año lo hicimos. Sí, Lo pero hicimos. se Pequeño, un año pero lo sin hicimos. hacerlo, y más pequeño, con menos gente. Pero lo hicimos. Yo creo que eso ha sido una cosa muy bonita. Se va con 15 años, con bellos recuerdos, lindos recuerdos. Me Muy imagino que de bonito. dulces llegarás también a algunos Y me voy a ir momentos. con 16 años, porque de aquí a que nombre el próximo va a cumplir los 16, porque los cumple en abril. Así que En abril. me Y ahí voy a me ir está con 16. adelantando un poco, porque hoy en día, ¿cuál es la situación actual, obispo? La situación actual es que sigo siendo obispo. Ya. Y el día que nombre el nuevo obispo, ¿Y de eso cuánto puede generar, cuánto puede demorar también? el tiempo que demore la Santa Sede. Porque tú Ya. sabes que Puede ser un mes, 3 puede meses. ser un mes, 6 3 meses, pero lo normal son unos 4 o 5 meses. Ya. Ya. Y después, bueno, tiene que nombrar a la persona y después de que llegue la persona, pasar un tiempo. El día que la persona llegue acá y tome la diócesis, yo ahí dejo ser obispo. Así que me queda. Y en otra de las cosas que le quiero preguntar es ¿qué siente que le faltó? Todavía quedan meses, pero hay algo que siente que a lo mejor le haya faltado. no. A ver, ¿qué me faltó? Haber tenido tal vez más fuerza en algunos elementos. Me faltó más santidad. Si hubiera sido un hombre más de oración, tal vez algunas cosas las podría haber llevado mejor. Siento que me faltó, bueno, mi carácter, pero me faltó tal vez más afabilidad, más cercanía. A mí me cuesta mucho la pastoral del dolor y he hecho esfuerzo por estar cerca de la gente cuando sufre. Pero ahí me parece que debería haber estado más cerca todavía. Y bueno, yo he trabajado tal vez mejor en equipo, no sé, pero... Yo le hablo cuando digo que le faltó en general, porque tampoco también me imagino que esto es un equipo, se trabaja en equipo. Y otra de las cosas que usted también menciona, y yo se lo voy a preguntar, dice, con mayor presencia en jóvenes, en las comunidades cristianas, y la ausencia de presencia en la vida de barrio y las juntas de vecinos. Siento de alguna forma que eso faltó, pero cuando hablamos de los jóvenes hoy en día en la pandemia, ellos también estuvieron muy activos. Sí, ¿Y cómo encantar a esa juventud hoy en día, donde también la iglesia, hay que decirlo, obispo, la iglesia católica también hay como algunos que se han acercado, pero también hay personas que se han alejado de la iglesia? Mira, el problema de la juventud yo creo que es un problema de todas las instituciones. Porque mira, faltan jóvenes los partidos políticos, salvo aquellos que se han metido, pero ya no son tan jóvenes, ya tienen 30 años ya, ¿no? Faltan jóvenes en las instituciones, mira el problema es que no quieren postular a instituciones armadas, ¿no es cierto? Han disminuido. Faltan jóvenes en ¿cómo se llama esto? En los bomberos. Es decir, faltan. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que los adultos tenemos criterios que no son los criterios de los jóvenes hoy día. Yo creo que lo que nos falta es entender
al mundo de los jóvenes y desde allí encantarlos. Porque cuando viene una desgracia, tú los encantas. Mira, cuando tuvimos la inundación, sobraban los jóvenes. Exacto. Entonces, Ahora por la pandemia, ¿quiénes Ahora ayudaron? por la pandemia nos ayudaron a nosotros a salir al aire, nos ayudaron a repartir canastas, nos ayudaron a hacer un montón de cosas. ¿Cuántos jóvenes iban a visitar a los abuelos para llevarles la comida todos los días a través de la ventana? Es decir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no es que falten los jóvenes, yo creo que nos falta a nosotros la capacidad de entender dónde quieren estar los jóvenes y qué tipo de participación quieren los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes participen en lo que para nosotros es importante, pero habrá que preguntarse qué es para ellos importante. Y ahí yo creo que nos falta más participación. También yo digo, nos falta más participación en las organizaciones sociales. Yo creo que en este mundo, y eso he aprendido desde que soy obispo, en este mundo de las redes, se necesita. Más nos comunicamos, más bien hacemos. Perfecto. Obispo, al respecto, porque hoy en día hablamos, bueno, estuvimos hace un poco tiempo en elecciones municipales, en elecciones presidenciales ya y anteriormente en otro tipo de también cargos públicos. Ya sabemos quién va a ser próximamente el futuro presidente, pero cuando hablamos de la Constitución, algo que está tan fresco, tan al día que hoy en día vemos, ¿qué dice la Constitución de la Iglesia Católica? ¿Qué habla de la Iglesia? ¿Qué habla de la religión? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? ¿Se decide o no se decide? Porque a lo mejor hoy en día nos enfocamos, por ejemplo, en salud, educación, pensión. A ver, ¿qué cosa? A ver, primero que la Iglesia, lo hemos dicho siempre, estamos muy contentos con la separación de la Iglesia con el Estado. Claro. Creemos que Chile perfectamente puede ser un país laico, no hay ningún problema. Laico no significa laicidad. Laico significa que el mundo... Porque la Constitución habla de la religión. Sí. Y además es un derecho que tienen todas las constituciones. Exacto. A ver, el Estado tiene sus leyes que sacar. Puede ser que no estemos de acuerdo y peleemos por algunas leyes y eso yo creo que es parte del diálogo. Pero me parece que es lógico que exista un Congreso, que exista un Parlamento que pueda actuar independientemente de cualquier fuerza religiosa. ¿Ya? Lo que nosotros quisiéramos es que la Constitución respete la libertad de culto, pero no una libertad de culto privada, sino una libertad de culto pública, porque la tentación que hay muchos a hablar de Constitución laica es que dicen la religión es un problema personal interno, entonces que no haya manifestaciones externas, y nosotros decimos no, la religión tiene derecho a manifestar externamente lo que cree. Entonces los templos pueden tener una cruz que se vea, pueden haber procesiones, pueden haber de repente un obispo ir y hablar en un mundo político y decir yo pienso esto, sin después de decidir, pero me parece que lo público hace bien, porque lo público acompaña, ayuda, ¿ah? Porque lo privado es cada uno, pero eso es un intimismo y va contra el Evangelio es para aportar a los demás. Y la otra cosa que nos parece importante, junto con la libertad religiosa, que es para todos los cultos, yo en eso, ¿no es cierto?, todos tenemos el mismo derecho, mismos deberes. Lo otro es que el Estado vaya reconociendo que hay libertad de conciencia, por lo tanto, que exista en la Constitución la objeción de conciencia. Porque a veces olvidamos que en la Constitución también habla sobre la religión. Claro, y tiene que reconocer que hay una libertad de conciencia, es decir, suponte, pongo un ejemplo, pero suponte tú que venga un hermano judío, hebreo, entre a trabajar a tal parte y se dice, mira, vamos a hacer este tipo de operaciones. Dice, yo como médico no lo puedo porque se opone a mi religión. No, es que la ley aquí manda que tienes que hacerlo. No. Nosotros queremos que respeten la objeción de conciencia para él y para nosotros. Perfecto. Obispo, sí quedan algunos meses, usted mencionaba que falta para poder nombrar al nuevo obispo de Magallanes, serían desde hasta 4 meses o más, dependiendo también del momento que sea el adecuado. ¿Se espera quedar en Magallanes o ya estaríamos diciéndole adiós a Magallanes después de 15 años? Porque yo sé que usted quiere a Magallanes, le gusta esta región. A mí me gusta. Además, aquí y ya le han hecho la pregunta igual en estos medios. Pero mira, yo creo que aquí tenemos que... A ver, yo me quedaría en Magallanes, pero somos una iglesia pequeña. Yo estoy joven. Quedarse es como para hacerle sombra al que viene. Para bien o para mal. ¿Ya? Es un poco la situación que vive el Papa Benedicto con el Papa Francisco, pero ellos tienen tremendas distancias. Claro. Y Europa es Europa.
Ya. En cambio aquí, suponte que el nuevo obispo se le ocurre una cosa y no va a faltar el periodista que me va a preguntar, ¿usted está de acuerdo? No voy a hablar. Entonces el obispo no habló, entonces eso ya... yo creo que yo al que vendría le dejaría mucha libertad y así también después me da libertad para volver. Mira. Porque el primer tiempo yo creo que es bueno y después con el tiempo uno puede volver. ¿Qué le podríamos decir a esos fieles obispos del día de hoy, quienes estuvieron acompañándonos en esta transmisión, en esta entrevista? No solo hablamos también de esta renuncia, hablamos también de las diferentes tareas, de los diferentes desafíos que se hicieron en conjunto, donde usted también fue quien encabezó las diferentes líneas de trabajo solidario que se hicieron con la Iglesia Católica, sino que también de lo que fue vivir la pandemia y desde el lado de la Iglesia, donde ahí se hizo un gran trabajo con un gran equipo y donde el voluntariado, la verdad, que tomó un rol fundamental. Mira, yo a las voluntarias les construiría un monumento, porque realmente se pasaron. Este último tiempo la he visto trabajar y... No, la gente es buenísima y da su tiempo y sacrifica a la familia. No, es admirable. Ahí hay vida y tú tocas la vida, tocas a Dios. En esa acción uno toca a Dios. Y yo qué diría, que tenemos que estar súper contentos porque lo fundamental del Evangelio es que somos hermanos. Y lo fundamental, ¿no es cierto?, del Evangelio es que nos tenemos que entregar a nosotros. Y la pandemia nos enseñó que lo más importante es el otro. Ninguna experiencia nos ha enseñado que lo más grande es el otro. Y por lo tanto estamos ok, es decir, el Señor Jesús no se equivocó. La pandemia vino a demostrarnos que lo más importante es querernos. Y la segunda cosa, que entiendan que en la vida uno tiene que ser honrado con uno y con Dios. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Yo en la Navidad decía que la gente dice, oh Padre, nos sorprendió. Y yo la homilía de Navidad la hice en la sorpresa que Dios siempre nos da. Dios siempre nos sorprende. Y el día que no nos dejemos sorprender, entonces somos viejos. Así que yo creo que esta sorpresa ayuda a ser joven. Queremos agradecerle, obispo, el día de hoy estar con nosotros y con este mensaje que también va muy de la mano para este 2022, que para muchos espera que el 2022 también los siga sorprendiendo, pero de buena manera. Esperamos. Que tenga una excelente noche y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias por la invitación. Te ves mejor en facha que a través de la tele. Muchas gracias, obispo. Conversando con el Monseñor Bernardo Bastres, Florense, obispo de la diócesis de Punta Arenas, hablando de los hechos también que ha vivido este 2021 la Iglesia Católica, pero también al respecto de su renuncia y el cariño que le tiene a esta hermosa región. Nos despedimos, que tengan un excelente descanso. Esperemos volver a encontrarnos en un enero del 2022 en su programa Retruco. Que esté muy bien, buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.